A través de esta plataforma del Google Meet y asimismo lo que nos acompañan a través de las transmisiones que se vienen haciendo a través de Facebook y a través de la página de YouTube de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima. Les agradezco nuevamente la oportunidad que me brindan de el día de hoy compartir algunas reflexiones en relación a un tema inesperado, a un tema que muchos de nosotros no lo pensábamos que se iba a generar de esa manera, como es el desarrollo de las audiencias virtuales dentro de ese rol que debe tener el juzgador dentro de este contexto, materializado en primer lugar por los instrumentos que ha dado el propio Poder Judicial, como es la resolución administrativa 173-2020 del 25 de junio del año pasado. En este contexto, estimados amigos, empecemos reflexionando en relación a un aspecto principal. En primer lugar, hablar de las generalidades de la oralidad en el proceso civil por audiencias, para en segundo término referirnos a la resolución administrativa, al documento establecido por parte del propio Poder Judicial para regular lo que son las audiencias virtuales y para finalmente ver los derroteros que tenemos hacia adelante en lo que viene, porque esta pandemia del COVID-19 aún no desaparece. Nuestro proceso civil, desde que apareció la pandemia, que fue desde el 16 de marzo del 2020, que lo tengo claramente porque cambió muchas cosas, muchas actividades, muchas programaciones que tenía en el órgano jurisdiccional en el cual yo laboro, hizo que tengamos que replantearnos muchas cosas. Por un lado, las personas prefirieron dar mayor atención a sus necesidades básicas, atender a su familia, preocuparse de la alimentación dentro de todo este contexto nuevo, impensado, y por un lado dejar de lado, me estoy refiriendo exclusivamente a la materia civil, dejar de lado sus procesos y sus litigios. Y estos podríamos decir que se encontraron paralizados hasta aproximadamente el mes de julio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no se sabía cómo se iba a actuar, qué mecanismos se iban a adoptar, qué medidas podíamos emprender en adelante para buscar reactivar la justicia, porque la justicia civil podemos decir que estuvo paralizada durante estos meses, principalmente por algunos motivos, algunos factores como eran una falta de previsión en el ámbito civil, porque a diferencia al ámbito penal que dio atención antes que en la justicia civil, principalmente en los temas de prisiones preventivas, cesación de la prisión preventiva, que se comenzó a dar atención urgente. Pero, ¿cuál era el problema en la justicia civil? Si hablamos de los órganos jurisdiccionales, los cuales se encuentran comprendidos dentro de lo que es el proyecto piloto para la modernización de los juzgados, de los despachos judiciales civiles, que a la actualidad, dentro de esta pandemia, se incorporaron otras cortes más, como puedo referir la Corte del Santa, puedo referir la Corte de Tacna, la de Puno, la del Cusco, la de Sullana, que es la última incorporada, y la de Cajamarca también, que me estoy olvidando. Eso tuvo como consecuencia de que se diera una mirada distinta y existiera realmente una preocupación, porque el principal insumo para que se practique la oralidad, y este es el sistema por audiencias dentro de la oralidad en el proceso civil, que como todos sabemos, se estructura en base a tres ejes: la oralidad, la publicidad y la inmediación. ¿Y dónde se da la publicidad, la inmediación y la oralidad? En el interior de esas audiencias. Y es así que si no se pueden desarrollar audiencias, no puede desenvolverse esta oralidad aplicada al proceso civil. Y es en ese contexto, pasemos a la siguiente,
de que en este binomio oralidad más proceso por audiencias, tenemos que recordar de que está conformado por una mixtura de ambas fases que vemos en la diapositiva, porque por un lado estamos hablando de que existen actos procesales que se van a dar a través de la escritura, del sistema escriturario, y por otro lado estamos hablando de la oralidad que se va a dar en el espacio de las audiencias. Y es en este contexto en el cual, por ejemplo, los actos postulatorios se siguen dando de manera escrita, como por ejemplo la presentación de la demanda, la presentación del escrito con constatación de la demanda se sigue dando en este contexto. En tanto, otros actos procesales, como lo que son las impugnaciones, si bien es cierto, se van a formular en el espacio de las audiencias, a excepción de la sentencia, que esto se hace fuera de una audiencia, la impugnación me estoy refiriendo. Si bien es cierto, en el espacio de la audiencia se va a manifestar la intención de impugnar una determinada decisión y se va a conceder, en este caso el juez va a conceder la apelación, se va a dar un espacio, porque se entiende que los autos se emiten en el interior de las audiencias, de 3 días para que se pueda fundamentar y indicar el agravio y el vicio o error en que ha incurrido esa decisión. Pero, si bien es cierto, se va a oralizar en este espacio de la audiencia, va a tener que existir una transcripción de esa decisión, la cual se va a impugnar para efectos de que el órgano de segunda instancia pueda revisarlo. Me estoy refiriendo a decisiones trascendentes, como por ejemplo aquella la cual resuelve excepciones perentorias o excepciones dilatorias, perentorias las cuales ponen fin al proceso o dilatorias las cuales alargan un poco más el proceso y dan un plazo para su subsanación. Por otro lado, las resoluciones relevantes, como les digo, se van a tener que seguir expidiendo de manera escrita, como por ejemplo las sentencias. Las sentencias, las cuales en este ámbito, si bien es cierto, y más aún de acuerdo a los instrumentos que se ha venido dando por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se ha señalado que en el interior de estas audiencias virtuales, lo que tiene que hacer el juez es indicar el sentido del fallo y los fundamentos principales en los cuales construye su decisión. Es decir, no va a haber una intención de oralizar todo el contenido de la sentencia, porque finalmente esta va a ser notificada a cada una de las partes procesales. Y en tanto, en cuanto a los actos orales, netamente, que se dan en este ámbito de este proceso oral por audiencias civil, nos debemos referir a las decisiones interlocutorias, que son las mismas que emite el juzgador en el espacio de esas audiencias, porque cualquier incidencia que se presente lo va a resolver en ese espacio. Si se han presentado 10, 15, 20 o más escritos en el intervalo de la presentación de la convocatoria para la audiencia y la audiencia preliminar, lo va a resolver en ese espacio. Si se han presentado escritos entre la convocatoria de la audiencia o ningún proceso sumarísimo hacia la decisión que va a expedir, en el espacio de esa audiencia, lo resolverá todo en ese ámbito. ¿Por qué? Porque lo que generaba mayor dilación era esperar que se absuelva el traslado de ese escrito, de ese pedido, la demora de la notificación y que generaba una suerte de un bucle interminable que hacía que el proceso, que pudiera concluir en 30 días se expandiera más del tiempo necesario. Por otro lado, hay una exposición del caso que es oral, al iniciarse la audiencia preliminar a modo de alegatos de apertura y culmina con las conclusiones a modo de alegatos de clausura, en la cual se le va a indicar al juez el camino que debe recorrer para la sentencia de acuerdo a lo que se ha actuado en este ámbito. Es decir, estamos hablando que no hay un proceso puramente oral en ese sentido. Por otro lado, estimados amigos, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, estimada Kenia, en la cual hablamos de las siguientes premisas generales que tenemos que tener en cuenta en la oralidad. Por un lado, observamos que la oralidad es una metodología para que el juez pueda extraer información de calidad. Es decir, no se va a incorporar en el proceso cualquier tipo de información, sino aquella información relevante, trascendente, importante para que el juez pueda resolver el conflicto. Por otro lado, estamos refiriéndonos a que la instrumentalidad de las formas procesales van dirigidas hacia los objetivos del sistema de justicia. La oralidad no la vemos como un principio propiamente, sino es un mecanismo, una metodología
que hace más eficiente el proceso. Puede haber sistema de justicia sin oralidad y eso no va a hacer que funcione mal o funcione eficientemente, sino la oralidad es un instrumento más el cual va a servir para hacer más eficiente el proceso en cuanto a la duración de los plazos y todos los beneficios que puede traer al proceso. Por otro lado, se busca garantizar esa efectividad de cada uno de los derechos de las partes procesales a través de estas formas procesales que se generan en torno a la aplicación de este proyecto piloto de modernización del despacho judicial en materia civil, que busca principalmente apuntar a solucionar el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica que puede generarse. Pero principalmente hablemos de conflicto de intereses porque esta oralidad no está destinada para ser aplicada en lo que son procesos no contenciosos. Por otro lado, hablemos del sistema de valoración de la prueba según las reglas de la sana crítica, que también, como premisa general, después de la actuación que se va a dar en la audiencia, en la cual las partes van a ofrecer sus medios probatorios y el juez va a proceder a la admisión de los medios probatorios, tomándose en cuenta esa información de calidad que sirve para resolver el conflicto, permitirá los criterios de la libertad probatoria de las partes en cuanto al ofrecimiento de sus medios probatorios y por otro lado va a tomar en cuenta aquellos criterios de inclusión y exclusión probatoria, tomándose en cuenta un aspecto que tenemos que considerar, estimados amigos, que ¿cuál es? Que es fijar como norte lo que son los puntos controvertidos o hechos controvertidos. Que estamos hablando aquellos hechos afirmados por las partes, los cuales van a ser materia de controversia en torno a lo enervado por la parte contraria, y máxime aún si tomamos en cuenta el segundo criterio vinculante establecido en el 10º Pleno Civil Casatorio, que establece que la fijación de puntos controvertidos tiene que guardar relación no con la descripción entera del petitorio de la demanda o del petitorio contenido en el escrito de contestación de la demanda, sino tiene que guardar concordancia con aquellos hechos controvertidos, aquellos hechos que guarden relevancia en este contexto. Pasemos a la siguiente, por favor, estimada Kenia, y esto va de la mano a el principio de colaboración procesal que se genera en el trinomio, en ese triángulo que vemos, que está el juez, la parte demandante, parte demandada, o el tercero legitimado, los cuales ¿hacia qué van a apuntar? Los cuales van a apuntar hacia que todos colaboren y coadyuven a la resolución de ese conflicto. Es decir, en este contexto, este principio de colaboración hace que todos apunten para ello y así, dentro de las atribuciones y facultades que tiene el juez, buscará que las partes coadyuven a esto. Existen muchas críticas a este principio de colaboración procesal porque se habla que ha sido incorporado a través de los instrumentos como es el manual y el reglamento establecido para el funcionamiento del módulo de litigación oral establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, pero, sin embargo, es un mecanismo eficiente para la resolución de ese conflicto que también este principio de colaboración procesal va a ser tomado en cuenta para el desarrollo de estas audiencias virtuales. Y en ese sentido es de que es un mecanismo, un instrumento que hace que el juez, en base a la buena fe, pueda con las partes y éstas apoyen para la construcción de la decisión. Entre las críticas que se hace a este principio, podemos referirnos de que una parte no va a ayudar a la teoría del caso de la otra parte. Una parte no va a ayudar a la otra que gane el proceso. Pero acá no lo veamos en esos términos, sino veamos que todos colaboran para que se desarrolle el conflicto, máxime aún tomándose en cuenta las limitaciones que está trayendo a todos nosotros, al Poder Judicial, como a los litigantes, a los propios abogados, para poder desarrollar su proceso de manera normal. Pasemos a la siguiente y vamos a ver que esta oralidad se aplica dentro de lo que es el proceso de conocimientos y abreviados, principalmente, porque el juez buscará, por ejemplo, pongamos que un juzgado entra a lo que es oralidad. Lo que se va a hacer es buscar encaminar aquellos procesos que puedan acomodarse, puedan incluirse o desarrollarse de acuerdo a los protocolos y la normatividad de la oralidad. Y principalmente son los procesos de conocimiento y abreviados en ese sentido. Pero, como podemos graficar de la diapositiva, se va a dar una audiencia preliminar, se va a dar una audiencia de pruebas,
y se va a expedir la sentencia. Y en todo ese recorrido que va a ser el proceso, estamos hablando que al darse la convocatoria a esa audiencia preliminar, el juez tendrá que explicar para qué se va a desarrollar la audiencia preliminar, qué se va a hacer ahí, qué deben observar las partes y todo lo indispensable para esto, porque estamos hablando de que no tiene una base normativa, sino es una reinterpretación de normas procesales, y el eje para que funcione esta oralidad son el desarrollo de las audiencias. Pasemos al siguiente gráfico y vamos a poder ver lo mismo en el proceso sumarísimo, en el cual también hablamos que en este caso la audiencia única es lo primordial para que se pueda desarrollar esta oralidad. Y estamos hablando que todo ese protocolo, el desarrollo de una audiencia preliminar que se presenta el caso a través de los alegatos de apertura, se desarrolla la conciliación por parte del juez, se proceden a establecer los hechos controvertidos con participación de las partes, se procede al juez a recabar la prueba que ha sido presentada de acuerdo a los hechos controvertidos para estimar o desestimar determinado medio probatorio y va a concluir con los alegatos de clausura, que eso se da también en la audiencia única. Pero ¿cuál es la diferencia, estimados amigos? De que conforme al artículo 555, en ese escenario el juez puede en ese acto emitir sentencia. Pasemos a la siguiente diapositiva y veamos la importancia que tiene las audiencias para producir esa información de calidad. Nos estamos refiriendo a que el juez en este contexto va a recibir aquella información, la cual evidentemente no la puede corroborar a priori, sino se va a dar en ese espacio después de escuchar a las partes, las cuales se encargarán en relación a su contraparte de indicar los déficits, de indicar los errores, de indicar las distorsiones de la prueba que ha presentado su contraparte o la parte contraria. Y en ese sentido es de que en esta audiencia oral esto se va a traducir en que la sentencia tan solo puede valorar aquella prueba que ha sido actuada en el espacio de estas audiencias oralizadas. Es decir, si se presentan pruebas posteriormente a la audiencia con los alegatos, el juez no podrá pronunciarse en relación a ellas. Evidentemente que va a tomar en cuenta los criterios relativos a la prueba, la necesidad, la pertinencia. Si se trata de un medio probatorio extemporáneo, va a tomar en cuenta que se trate de un hecho nuevo o un hecho alegado por la otra parte. Y en este contexto van a ser principalmente la oralidad toma como base un poco lo que se refirió cuando se dio pie a lo que es el Código de Enjuiciamiento Español del año 2000, en la cual se dijo, no se le pueden dotar al Poder Judicial de la cantidad de órganos jurisdiccionales para que se dé la atención preponderante y no se le puede recargar más funciones al juez. Entonces traslademos esta tarea a los abogados para que sean ellos los cuales demuestren, los cuales acrediten y los cuales a través de la oralización indiquen y confronten aquella prueba. Si le perjudica a esta, tendrá que decirlo su abogado. Y así también hay un escenario en el cual tiene que darse esa presencia de la incorporación de ese medio probatorio y que también la contraparte haya tenido la oportunidad de mostrar sus falencias de ese medio probatorio y la contraparte de decir la pertinencia para su actuación. Pasemos a la siguiente, y es en este contexto, amigos, en el cual se va a dar una percepción simultánea por parte del juez y por parte de cada uno de los actores procesales. Y aquí lo que se va a querer es controlar el modo y el contenido específico de las pruebas las cuales se van a presentar frente al juez. Es decir, estamos hablando de un juez que va a ejercer la inmediación en su máxima extensión, porque este juez va a permitir que las partes digan lo pertinente y va a controlar si ese medio probatorio guarda relación con el hecho controvertido, el cual se ha fijado y se ha establecido en conjunto con las partes. Y así, las distorsiones de información de mala calidad pueden estar contenidas en cualquier elemento expresivo que se pueda transmitir. Es en este contexto de que estas distorsiones, esta información de mala calidad, van a tener la que decir las partes. Por otro lado, se va a requerir
de que la parte a quien la información pueda perjudicar pueda tener un contacto directo con ella frente a este juzgador, frente a este juez. ¿Para qué? Para que éste pueda demostrar detalladamente todos aquellos elementos de distorsión, de manipulación, de error contenidos en él. Pero esto se va a hacer en presencia de los abogados, que son la fuente directa de la información, en la medida de lo posible, que es lo que tenemos que considerar. Y así, pasemos a la siguiente, podemos considerar, como les dije, que toda esta base que les estoy refiriendo el día de hoy, estimados amigos, no tiene un sustento normativo. ¿Por qué? Porque no se encuentra regulado esta audiencia preliminar en el Código Procesal Civil, ni tampoco ese principio de colaboración que se ha implementado para hacer viable, después del estudio que hizo CEJA, el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, para permitir de que el Código Procesal Civil pueda adaptarse a la oralidad que se venía proponiendo por este organismo de la OEA, que forma parte de la OEA, que ayuda a los diversos países en cuanto a lo que es la regulación, podríamos decir, el reordenamiento de sus instrumentos procesales para que puedan hacer más viables algunas instituciones modernas para los procesos en estos países. Y tenemos que tomar en cuenta lo que apreciamos en esa diapositiva, que es lo que hace la oralidad, que el juez, por un lado, haga una reinterpretación de las normas procesales que estamos viendo. En primer lugar, me tengo que referir al título preliminar del Código Procesal Civil, en cuanto al principio de inmediación, en cuanto al principio de celeridad, en cuanto al principio de economía procesal, en cuanto al principio de dirección de las audiencias que tiene el juez. Y es en ese contexto de que se va a dar una reinterpretación del artículo 51 del Código Procesal Civil, que claramente dentro de las facultades del juez señala lo siguiente: ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Es decir, el juez puede ordenar aquellos actos necesarios, como es en este caso la introducción de una audiencia preliminar. Si hablamos del inciso primero de dicho articulado, también habla que el juez puede adaptar a la demanda, a la vía procedimental que considere apropiada, siendo que sea factible. Y es en ese contexto en el cual el juez, empleando esa pertinencia de esa adaptación de los actos procesales, da esa oralidad. Pero principalmente tengo que destacar el artículo 204, que fue el que dio pie a toda esta oralidad que se viene gestando hasta la actualidad, siendo, como les he referido, ya 13 Cortes Superiores de Justicia incorporadas a este proyecto piloto. Pero les refiero que a nivel nacional todas las cortes ya se encuentran en lista de espera para incorporarse en la oralidad. Este artículo 204, que traía cuya modificación se dio a finales de diciembre, en el mes de diciembre del año 2014, pero se efectivizó a partir del 10 de febrero del año 2015 y trajo una principal reforma al artículo 204 del Código Procesal Civil, que es que la audiencia de pruebas tiene que ser registrada en audio y video, siendo la excepcionalidad de que se tenga que seguir levantando el acta de audiencia. Es decir, si se registra en audio y video, ya el juez no tiene que levantar acta alguna. Eso lo señala claramente el artículo 204, pero principalmente esto no se aplicó, no se dio, porque el Poder Judicial no dio esa mirada y no coadyuvó a esto en la justicia civil. Principalmente la justicia civil, como yo lo he denominado en múltiples publicaciones, hemos sido durante bastante tiempo la cenicienta del Poder Judicial, porque no se nos ha dado los mismos recursos que se ha dado al ámbito penal, al ámbito laboral, al ámbito familiar, e incluso en esta oralidad se sigue implementando con los órganos jurisdiccionales que tiene cada Corte Superior de Justicia. No se siguen implementando órganos nuevos. Puedo señalar que en el caso de las Cortes, por ejemplo, de Arequipa y la Corte de Lima, sí se implementaron órganos transitorios, y en otro supuesto también se dio la eventualidad en la cual se generaron el cambio de denominación de algunos órganos jurisdiccionales ya existentes para esto, pero en el resto se sigue incorporando esta oralidad con los órganos jurisdiccionales que existen
a nivel nacional. Y por otro lado, en cuanto a la emisión de las sentencias, como le he referido, esto se da de acuerdo a lo que se permite, de acuerdo a la complejidad del caso, pero principalmente se está apuntando a la expedición en lo que es los procesos sumarísimos. Para que todo esto sea viable, tiene que darse la gestión del caso o el case management, el cual es la gestión que hace el propio juez del caso, adaptándolo, estableciendo las medidas pertinentes para que esto se pueda desarrollar de manera más eficaz en el menor tiempo y que no se prolonguen tanto las audiencias. Y esta gestión del caso que va a hacer el juez conlleva a que antes que se desarrolle la audiencia preliminar, ese juez ya ha establecido la forma de trabajo, ya ha tomado el control del proceso, ya conoce los hechos controvertidos y va a determinar, de acuerdo a la complejidad, en qué número de audiencia lo puede desarrollar, qué tiempo le va a generar a ese juez. Y por otro lado, estimados amigos, todo esto va a conllevar a que éste se prepare para que esto pueda desarrollarse de manera fluida, las audiencias. Como por ejemplo, si hay que oficiarse a determinadas entidades ya para la audiencia preliminar, principalmente la de pruebas, se va a contar con esos medios probatorios. No va a tener que haber reprogramaciones porque no se ha recabado tal o cual medio probatorio. Y por otro lado, también le va a permitir que éste identifique los problemas principales en la tramitación del caso, en base a ese conocimiento previo. Y como les digo, va a generar la hoja de ruta, la cual va a derivar a la actuación, a la admisión probatoria, a la aplicación de los hechos controvertidos. La admisión probatoria derivará en la actuación de pruebas y le generará el norte y le establecerá la conducta vertebral hasta la sentencia que pueda emitir, identificando los problemas, buscando una solución eficiente en cuanto a tiempos y costos, como les he dicho. Y para esto, nuevamente venimos al principio de colaboración con la forma colaborativa del juez y no autoritaria hacia las partes, sino todos estos van a participar para que esto sea en dichos términos y se va a fijar aquellas actividades de control y de progreso del caso, lo cual lo va a poder desarrollar con cada uno de los componentes del módulo corporativo de litigación oral. Muy bien, y cerramos esta primera parte. Pasemos a la siguiente, en torno a las claves en cuanto a los objetivos que tenemos que plantear en este proceso civil oral por audiencias, que como lo hemos dicho, la principal nota característica es el desarrollo de las audiencias. Y así esto apunta al uso de técnicas de la gestión del caso que ya he referido, al registro de los actos orales con soporte tecnológico, como es, en este caso, la videograbación de las audiencias en audio y video y que sean colgadas en el Sistema Integrado Judicial, en el SIJ, el énfasis en la colaboración procesal, estableciendo los mecanismos para que esto pueda darse, el juez con un rol netamente director del proceso, en el cual va a dirigirlo a cabalidad rumbo al objetivo de resolver el conflicto, la posibilidad de la revisión plena de las sentencias en alguna instancia, que esto va a permitir la videograbación, porque principalmente no va a haber un acta, sino podemos decir que hay un resumen en el cual se establece el minuto en el cual se ha dado la actuación de ese testigo, se ha actuado tal medio probatorio, ¿para efectos de qué? Para efectos de que el órgano de segunda instancia no se pase viendo la audiencia de 1 hora, hora y media, sino vaya al minuto exacto para resolver lo que es materia de impugnación. Por otro lado, ¿ello en qué va a derivar? ¿Qué finalidad tendrá? Asegurar la tutela jurisdiccional efectiva y la resolución pronta del conflicto, el rol que corresponde asegurar al juez y a las partes procesales deberá ser funcional a dicho fin. Se reducirán los plazos totales de control de duración del proceso en periodos de prueba con la ayuda de la videograbación. Pero esto, y ahí gira el rol principal de este juzgador, que es que aplicará sus poderes en el proceso. Poderes, como lo establece el propio Código Procesal Civil, en sus artículos, tiene facultades genéricas que dice referencia al artículo 51, el artículo 52 que habla de las facultades disciplinarias, el artículo 53 que habla de las facultades coercitivas del juez, en el cual el juez para el logro de esas finalidades
podrá aplicar esas facultades que tiene, que van desde un apercibimiento hasta la imposición de una multa, hasta la comunicación o la remisión de partes al Ministerio Público en caso esto ya revista algunas notas de algún tipo de hecho delictivo. Va a haber un juez conciliador. Pasemos a la siguiente, por favor, en la cual un juez, el cual no va a esperar de que previamente se resuelva el conflicto ante un centro de conciliación extrajudicial, sino nuevamente en el proceso el juez volverá a buscar que las partes concilien. Establecerse los puntos controvertidos y no controvertidos, de lo cual ya me referí, la admisibilidad y recepción de la prueba, esa admisibilidad y esa recepción de la prueba que va a girar en el norte de lo que son los puntos o hechos controvertidos y no controvertidos, lo cual va a derivar en que el juez admita eso. Por ejemplo, puede darse de que en la contestación de la demanda y tomándose en cuenta la demanda se haya ofrecido como medio probatorio una inspección judicial en un proceso de desalojo por ocupación precaria. Y señala, ofrezco la inspección judicial para verificarse quiénes ocupan el inmueble. Un primer momento para verificarse eso, como lo señala el propio Código Procesal Civil, es el emplazamiento de la demanda, en el cual el notificador tiene que indicar si encuentra una persona distinta al demandado e instruirlo para que pueda personarse al proceso. El segundo momento es si al contestar la demanda el propio demandado dice que ocupa el inmueble. Si se da esa situación en la cual el demandado dice yo ocupo el inmueble con mi familia, habría necesidad y sería un hecho controvertido determinarse si el demandado ocupa el inmueble, evidentemente que no, y el juez no admitiría ese medio probatorio consistente en la inspección judicial. Por otro lado, la expedición de las sentencias orales que se dan en este escenario. Muy bien, así les he presentado todo lo que debemos conocer a grosso modo en torno a la oralidad. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva que nos va a permitir observar el panorama anterior a la crisis sanitaria que teníamos nosotros. No existía ni la remota posibilidad o idea del empleo de herramientas virtuales. Yo les comento, yo anteriormente he formado parte de un colegiado, he sido juez superior provisional y siempre se ha buscado la inmediación que hace de que el juez recabe, que actúe los medios probatorios presencialmente con la parte. No existía ni la remota posibilidad de que se puedan dar las audiencias de manera virtual, incluso trasladando o viajando a diversas ciudades para que esto pueda generarse y pueda darse. Era impensado de que podía paralizarse el sistema judicial como se ha dado ahora. Como les digo, el sistema judicial en materia civil estuvo paralizado hasta cerca del mes de julio, en la cual se procedió a sacar normas administrativas, pero que se fueron ampliando porque se dictó inmovilización social por periodos prolongados e hizo que no se pudiera aplicar esos protocolos hasta de manera efectiva en el mes de junio. Por otro lado, tampoco se pensaba que las audiencias tenían que realizarse presencialmente, de modo alguno. O sea, siempre se establecía que la audiencia tenía que realizarse presencialmente y no de otro modo. No había la opción de realizarse audiencias utilizando plataformas virtuales. No suponíamos el Google Meet, no suponíamos la existencia del Zoom, la existencia de otras tantas plataformas que se han venido dando para esto, que yo también las he conocido con el trabajo realizado y por las diversas charlas y conferencias que se han venido dando dentro de este ámbito después de marzo hasta la fecha. Las audiencias en las que la inasistencia de las partes procesales se daba por diversos factores y conllevaba que se tuviera que reprogramar la audiencia. Practicarse las audiencias desde un estudio jurídico o desde el propio domicilio era impensado en el cual una parte de nuestro domicilio lo tuviéramos que habilitar para desarrollar el trabajo de manera remota. Pasemos a la siguiente diapositiva y nos va a poder presentar, ahí comparto la imagen del colega, el doctor Julio Rodríguez de la Corte de Lima, en la cual podemos apreciar cómo era lo que se venía desarrollando de esta pandemia y lo que actualmente observamos y lo que nos permite esta virtualidad, que es ese espacio vacío de esa sala de audiencias, la podamos desarrollar en el interior de lo que son estos espacios virtuales. Muy bien, pasemos a la siguiente. Identifiquemos los problemas que ha traído esta pandemia generada por el COVID-19, que es ya las restricciones del acceso a la justicia que les he referido, una sobrecarga procesal acumulada
de todos los meses en los cuales se cerraron los plazos procesales, se restringieron la presentación de escritos tan solo para lo que eran temas urgentes, y en este caso no se había habilitado una mesa de partes virtual, como existe actualmente para materia civil. El problema de la reprogramación de las audiencias no realizadas, principalmente pongámonos en aquellas audiencias en las cuales se han librado exhortos, personas que no domicilian dentro de la ciudad en la cual se ha desarrollado la audiencia, la atención de escritos y pedidos pendientes, la expedición de sentencias acumuladas, las que se acumularon hasta la pandemia y los nuevos casos que se han ido generando. Y todo esto ha traído como consecuencia, pasemos a la siguiente, de que el Poder Judicial emita esa resolución administrativa que pueden apreciar la 173-2020-CE-PJ del 25 de junio del año pasado, la cual busca ser aplicada a las diversas especialidades, pero hay partes que pueden ser aplicadas en materia civil y otras que no. Y también dio la mirada a que nuevamente el Poder Judicial, porque ya estaba impulsando una digitalización del proceso, que lo puedo señalar en cuanto al expediente judicial electrónico, y se inició en Lima Norte con la especialidad laboral, pero que sin embargo ya se generó la primera corte que ha entrado a lo que es el expediente judicial electrónico en materia civil, es la del Santa, que hace poco se ha realizado esto, y dio una respuesta a esa necesidad, a ese requerimiento de asegurarse el servicio de justicia durante todo este tiempo que ha estado paralizado. A nivel de Latinoamérica también se comenzaron a dar instrumentos en algunos lugares antes que nosotros. Puedo señalar el caso de Argentina, puedo señalar el caso de Uruguay, en los cuales se fueron dando esta atención antes. Pero principalmente ellos apuntaron a otros derroteros. No que se haga el trabajo netamente remoto, sino a un trabajo mixto. Es decir, que los jueces, en algunos casos, desarrollan las audiencias desde sus despachos judiciales de manera virtual a través de las plataformas digitales establecidas para ello. Y es que todo ha apuntado en esa dirección y se han buscado diversas herramientas. O sea, el Perú se sumó a esto porque no se podía encontrar paralizado el sistema de justicia. Hay protocolos y justamente el que principalmente establece esto, puedo hablar que es el de Costa Rica, el cual estableció de manera detallada todos los mecanismos los cuales pueden ser aplicados en este contexto. Debo referir y partir antes de hablar de este instrumento que permite la virtualidad de las audiencias, un aspecto relevante e importante, que ¿cuál es? Si bien es cierto, el órgano máximo del Poder Judicial, que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, puede establecer un protocolo, un instrumento que pueden ser tomados por parte de los jueces de la República. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta parámetros que regulan esto, que cuáles. El juez tiene independencia para sus decisiones judiciales y por otro lado, el juez únicamente está obligado a la ley y la normatividad existente, que es en este caso las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil. Y en cuanto a lo que resulte aplicable y resulte ventajoso, el juez puede aplicar las partes que las estime pertinentes para el desarrollo de esas audiencias de manera virtual. Y es en este contexto, amigos, que hay partes con las cuales yo estoy de acuerdo y otras que no, que las voy a comentar con ustedes el día de hoy en este espacio que me permite compartir estos aspectos. Por un lado, dentro de las disposiciones generales de este protocolo, hablamos de la dirección de la audiencia virtual, la cual se va a generar por parte del juez, por parte del presidente de la Sala Superior. Pero ¿cuáles han sido los principales derroteros? Evidentemente, los que están más acostumbrados a todos estos mecanismos virtuales, yo tuve que adaptarme dentro de esta pandemia, aprender el uso de estas herramientas digitales, pero pongámonos en el caso de algunos jueces superiores de la máxima instancia, los cuales no están tan acostumbrados
no manejan equipos de cómputo y revisan los votos o hacen sus votos de otra manera y les escriben. Yo les digo que en la experiencia judicial he conocido de esos casos, a los cuales se les complica esto y por eso tienen que tener un apoyo técnico para poder desarrollar esas audiencias, y por eso es de que ustedes encuentran la explicación que en cuanto a las salas superiores son las que han existido un poco más de demora en cuanto a los juzgados especializados y de paz letrado para que puedan desarrollar estas audiencias de manera virtual. Me estoy refiriendo al área civil, porque en el área penal sí ha habido en este caso una mayor preocupación por parte del Poder Judicial para que esto pueda desarrollarse y no exista un vacío. Entonces, en cuanto a ese vacío normativo, no, si bien es cierto nuestro ordenamiento procesal no contempla las audiencias virtuales, pero sin embargo el juez tiene que resolver así exista un vacío normativo, una deficiencia de la norma, porque claramente lo establece el título preliminar del Código Procesal Civil este aspecto que debemos considerar, que es, en este caso, y lo señala claramente el Código Procesal Civil, que el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, así exista un vacío normativo, y lo dice el propio Código Civil dentro de su título preliminar. El juez tiene que resolver el conflicto, exista o no exista norma, y en ese caso era quedarnos de brazos cruzados, esperar hasta que se modifique por el legislador del Código Procesal Civil o adoptarse medidas para poder atenderse al proceso, y se apuntó hacia esto. Y dentro de esas disposiciones generales, esos principios que regulan este aspecto, estimados amigos, también se da el principio de lealtad y buena fe. ¿Estos nortes hacia qué apuntan? Debemos considerar de que esto apunta a que tanto las partes, tanto los abogados y todos los que intervengan de manera directa o indirecta en el proceso deben colaborar, por un lado, de buena fe, y por otro lado, con lealtad procesal en los órganos jurisdiccionales. ¿Cuál es el escenario en el cual existe una desconfianza de los jueces hacia los abogados y de los abogados hacia el juez? Pero esta situación particular, especial e impensada hace de que tengamos que juntar esfuerzos para poder sacar esto adelante. Un buen uso de recursos en las cuales principalmente se comenzaron a programar las audiencias virtuales a aquellos casos más apremiantes, urgentes, en ponderación del bien jurídico en conflicto. Por otro lado, se dio también una interacción simultánea que permita, dentro de estas plataformas digitales, dentro de esta nueva normalidad que ha generado estas audiencias virtuales, aplicarse la técnica digital o los mecanismos más razonables y adecuados para que las partes puedan tener acceso a esto. Pero, sin embargo, esto puede ser aplicable a qué tipo de procesos. Estamos hablando de aquellos procesos en los cuales ambas partes han contestado, a ambas partes se le va a hacer el requerimiento de que señalen una dirección de correo Gmail, se les da un plazo para que lo haga. Si no lo hacen, en este caso, el juez no podrá desarrollar la audiencia de manera virtual. Y pongamos que una de las partes no tenga, como se da en muchos lugares fuera de Lima, no tenga la posibilidad de poder tener acceso a Internet, de poder tener acceso a una plataforma digital. El órgano jurisdiccional tiene que darle los mecanismos para ello. Por un lado, darle la facilidad que concurra al órgano jurisdiccional para que se pueda conectar con el resto de manera virtual, o, en su defecto, hacerse la audiencia presencial si es que esta parte quiere que sea así, ¿no? Tomándose en cuenta las medidas sanitarias. Y en ese contexto también es de que estas plataformas digitales, esta tecnología, debe buscar asegurar la incorporación de esa transmisión compartida en simultáneo por los participantes de video, de audio, los documentos, las imágenes puedan también ser compartidas en este ámbito. Evidentemente que los mecanismos van a permitir esto, pero existen muchas limitaciones que tiene esta plataforma, la cual estamos empleando como es el Google Meet, para poder desarrollarse esas interacciones que se señala en este reglamento,
con lo cual yo considero que debió tomarse y preverse esto. Por otro lado, la comunicación y colaboración eficaz, que señala que tiene que haber una preparación previa para los argumentos de defensa, para los informes orales, para la sustentación de los argumentos y las participaciones que puedan tener las partes dentro de ese mensaje que se tiene que transmitir, que sea claro, sencillo y breve, tomándose en cuenta que no se va a extender tanto y buscarse que eso se desarrolle en el mayor tiempo, porque principalmente cuál es el problema que tenemos en nuestro país, que es que el Internet no es el más óptimo. Yo he tenido cortes en las audiencias, las partes se han desconectado, y entre otros aspectos que se dan dentro de esta nueva situación que estamos viviendo actualmente. Por otro lado, los aspectos relativos a lo que es la inmediación, la contradicción y la publicidad. La inmediación que se va a dar en este caso, y el juez debe garantizar la preservación de la interacción fluida entre el abogado defensor y su cliente en este supuesto. Por otro lado, también en ese contexto, la contradicción, y es lo que debe fortalecer el juez, la contradicción en la toma de las decisiones, porque la parte va a establecer su técnica, va a establecer su estrategia de defensa de acuerdo a este concepto. Por otro lado, la publicidad del proceso, que acá sí existen limitaciones. ¿Por qué? Porque cualquier parte, principalmente evitando de que pueda distorsionarse la audiencia. Incluso hubo casos en otros países en los cuales tuvieron que suspenderse la audiencia por intromisión de personas al permitirse esta publicidad. Actualmente en nuestro ámbito no se permite esto, pero yo pienso que ya debe repensarse, debe apuntarse a que las audiencias sean colgadas de repente en un canal de YouTube, como he visto en algunos países como Argentina, que hay órganos jurisdiccionales en los cuales cuelgan sus audiencias, en el caso de una página de Facebook abierta en la cual pueda cualquier persona acceder al contenido de las audiencias. Evidentemente que las audiencias reservadas no podrán estar en ese contexto. Hay otro aspecto, el cual es la flexibilidad y el antiformalismo, que conlleva a que, por un lado, el órgano jurisdiccional tenga que privilegiar frente a la forma, privilegiar en este caso que el acto procesal produzca sus efectos. Evidentemente, es decir, señores, si convocamos a una audiencia en la plataforma Google Meet, pero sin embargo, a una de las partes se va la señal, se desconecta, se comunica el secretario que está asistiendo a la audiencia y le dice, no puedo conectarme, mi computadora, se ha caído el internet en mi casa o lo que fuera, pero puedo conectarme con mi teléfono celular. Señores, pero no tengo de repente la plataforma Google Meet. El juez tiene que ver el mecanismo de cómo se puede desarrollar esto. Espera que se conecte de repente con su teléfono celular, o yo les digo que pasó eso en una audiencia que tuve que hacerla de manera presencial, principalmente tomándose en cuenta las pruebas. Nos conectamos a través, una de las partes no podía venir a la ciudad donde se estaba desarrollando la audiencia, a través del WhatsApp. Esa parte estaba conectada a través de WhatsApp y el resto estábamos de manera presencial, que es buscarse mecanismos y romperse cualquier tipo de formalismo y ser más flexibles en esto. Evidentemente que los formalismos procesales en cuanto a la perentoriedad de los plazos, en cuanto a las formalidades para la presentación de la demanda y contestación, no se van a dejar tanto de lado, sino estamos hablando propiamente del desarrollo de esta audiencia. Un máximo rendimiento procesal virtual, aprovechándose las tecnologías al máximo para que pueda desarrollarse esto de manera coherente, de manera eficaz y con la mayor normalidad, sin ningún tipo de contratiempos. Y para esto, la decisión que va a convocar estas audiencias virtuales tendrá que desarrollar o indicar los mecanismos técnicos que se requieren para esa conexión a esta audiencia. En ese contexto, puede ser de un teléfono móvil, puede ser de una lacto, como yo lo estoy haciendo en este momento, entre otros aspectos. Pasemos a la siguiente, y ahí podemos graficar claramente, estimados amigos, todo el recorrido que tienen esas audiencias virtuales, que se inicia con una invitación a una conferencia de actos de preparación. Hablaré de esto brevemente. ¿Qué implican los actos de preparación? Implica
de que antes de que se desarrolle la audiencia virtual, que es una audiencia, por ejemplo, una audiencia preliminar, los abogados tienen que reunirse con el secretario judicial o la persona designada, o la persona encargada de las audiencias de ese órgano jurisdiccional o del pueblo corporativo, para que, en este caso, pueda contactarse los abogados que van a concurrir, pueda, y así lo dice el propio reglamento, informar sobre los motivos por los cuales no pueden participar los abogados de esta manera. Por otro lado, también se va a dar van a indicar su número de teléfono celular, van a tomar las medidas alternativas y todo ese tipo de circunstancias, pero acá hay un aspecto que lo ha manifestado de manera errada este documento al cual estoy haciendo referencia, y lo dice claramente el 5.4 de esta resolución administrativa, que en los actos de preparación señala un aspecto que para mí resulta controvertido, que ¿cuál es? En esta coordinación, en esta conferencia y en estos actos de preparación, se señala la forma, cómo deberán proceder las partes y abogados en caso se produzca algún problema con la conexión, y por otro lado, que ese, inciso E, la necesidad de acuerdo en caso de generarse salas privadas para las conferencias reservadas entre los procesados y el defensor y representantes. Señores, la plataforma Google Meet nos permite señalar establecer esas salas privadas, evidentemente que no. Y por otro lado, una auxiliar jurisdiccional puede tomar acuerdo con las partes. Yo que entiendo por acuerdo, el tiempo que va a hablar con el juez, el tiempo que le va a tomar el alegato de clausura o apertura. Señores, eso lo tiene que disponer el juez. No lo puede hacer ningún auxiliar, ni tampoco combinarse a lo que éste haya tomado de acuerdo con las partes. Y por eso, como muchos colegas lo vienen haciendo, principalmente lo he conversado con muchos colegas, porque cuando salieron todos esos instrumentos no había la manera cómo procederse, porque no es claro, es decir, no se ponen todos los supuestos, principalmente en los casos en los cuales se den situaciones distintas, diferentes de lo que establece este documento, y principalmente yo lo vengo haciendo, yo no estoy desarrollando lo que es estos actos de preparación. ¿Qué hago? En la resolución en la cual convoco a la audiencia virtual, claramente señalo todos los requisitos que deben observar las partes, todo lo que se va a desarrollar en la audiencia en la resolución, y señalo que la parte se deberá conectar 20 o 15 minutos antes de la audiencia. ¿Para qué? Para efectos de verificar qué partes se van a conectar, para efectos de verificarse si pueden conectarse adecuadamente, entre otros aspectos, y lo van a hacer con el personal del juzgado encargado. Señores, tengamos en cuenta, es generar y hacer perder mayor tiempo a la auxiliar jurisdiccional, al secretario, dentro de un contexto en el cual no estamos laborando en el Poder Judicial presencialmente las horas que deberían laborarse, y tenemos que maximizar y aprovechar ese tiempo al máximo. ¿Y qué nos puede asegurar de que la parte que 1 o 2 días antes se contactó esta audiencia preliminar va a participar, por el hecho que dijo que sí va a participar en la audiencia preliminar, por ejemplo, la de pruebas? Nada te garantiza eso. Por eso yo considero que es un contrasentido que recarga esto y se puede simplemente realizar en dichos términos. Muy bien, entonces vemos que para que se pueda desarrollar esta audiencia de manera virtual, tiene que haber, por un lado, estamos hablando de que las partes tengan la intención de que esa audiencia se desarrolle de manera virtual. El juez no puede imponerlo si es que las partes no quieren hacerlo. Evidentemente, es en ese contexto que si la parte proporciona el correo, lo tendrá que hacer. Y el juez tendrá que indicar bajo procedimiento. Si no quieres que la audiencia sea virtual, tendrás que acudir al órgano jurisdiccional tomándose en cuenta las medidas sanitarias para ello. Y por otro lado, como digo, lo que señala, todo lo que estamos viendo graficado es lo que establece esta norma, la cual estoy comentando. Se va a desarrollar la conferencia y finalmente se va a desarrollar la audiencia virtual. Y ahora pasemos a ver la estructura. Imaginemos, ya se dio esto antes de la audiencia, y ahora veamos lo que establece esta estructura de la audiencia civil virtual. ¿Esto qué establece, estimados amigos? Ahí están todos los pasos dentro de esta audiencia virtual. En primer lugar, ya lo señalé,
la dirección y la moderación la va a hacer el juez o el presidente de la sala superior o suprema. En este caso, lo que va a hacer es identificar a las partes. Hay otro aspecto también que trae esta norma, que es de que el juez tendrá que proyectar, en este caso, los datos de las partes concurrentes, ¿no? Como se ha venido diciendo en el protocolo que les comenté, en este caso de Costa Rica, podemos señalar de que en el mismo, por ejemplo, una medida es de que las partes, al momento de la audiencia, porque la audiencia tiene valor desde el momento que comienza su grabación y el juez da inicio, no los actos preliminares, los actos previos. El juez procederá a identificar a las partes, claramente. Por favor, señor abogado, exhíbame su DNI, póngalo en este caso frente a la cámara, el juez lo apreciará, verificará que es la parte y se da inicio a la audiencia después de recabarse sus datos para el inicio de esto y identificarse a cada uno de los concurrentes. Y así se va el ingreso a esta audiencia virtual, en el cual se va a iniciar cuando el juez lo indique o el presidente de la sala la grabación de esta audiencia. Pero hablemos de un punto que señala este protocolo, que es el acta de la audiencia virtual. Señores, ya les hice referencia al contenido del artículo 204. ¿Qué señala? Señala de que no se va a levantar acta alguna cuando la audiencia es grabada en audio y video. De estas audiencias, como lo que estamos haciendo el día de hoy en esta conferencia, esto se va a perennizar. Se está transmitiendo en directo en la página de Facebook, se está transmitiendo en YouTube y todo eso va a quedar registrado. Es igual como estas audiencias que se conservan en el soporte respectivo. Y es decir, no se va a levantar un acta de audiencia virtual. Lo que sí se puede hacer es levantar un resumen, hacer un resumen de los actos procesales que están desarrollados en el minuto necesario para que pueda, en este caso, ser guía frente a una impugnación que pueda darse. Y por otro lado, ya hablé de la acreditación y el registro de asistencia de cada uno de los concurrentes. Acá se van a dar muchos aspectos que el juez identificará y dará inicio a esta audiencia. Dentro de lo que debo de notar en esta pandemia, lo que ha hecho es acelerar la oralidad en el proceso civil. Incluso en muchas cortes superiores de justicia, las cuales no se encuentran comprendidos dentro de este proyecto piloto de modernización de los despachos judiciales civiles, la oralidad ha permitido esto. Ha permitido de que se pueda, esta pandemia ha permitido que la oralidad pueda practicarse sin que los órganos jurisdiccionales estén dentro de este proyecto piloto. Pueden aplicar los protocolos, la normativa en este contexto, pero comunicando a las partes todo lo que se va a hacer en una resolución debidamente detallada. Y para esto, esa resolución que convoca la audiencia preliminar, de manera virtual, o la de pruebas, tendrá que indicar el enlace en el cual las partes se van a conectar. Como para esta conferencia, a mí se me envió el enlace por un correo y yo me he podido conectar automáticamente para conversar el día de hoy con ustedes. Y el juez establecerá las reglas de conducta de las partes y sus abogados previstas en las audiencias presenciales. Es decir, si un abogado, en este caso, falta respeto a otro, no sigue las reglas, falta provida de buena fe en sus intervenciones, el juez podrá aplicar las medidas respectivas que incluso podrá remitirse, en algún supuesto extremo, la copia de esa grabación hacia el Colegio de Abogados para que adopte las medidas disciplinarias respectivas, en el caso de que eso obedezca a los abogados. Por otro lado, es de que también si durante esta audiencia virtual se dieran algún tipo de circunstancias, algún tipo de problemas técnicos o de conectividad y la parte no pudiera reconectarse, el órgano jurisdiccional se tendrá que comunicar telefónicamente con la parte afectada a efectos de que ésta se continúe y se verán agotar todos aquellos mecanismos a su alcance para impedir la frustración de la audiencia. Es por eso de que se pide el correo Gmail y, por otro lado, se exige también el número telefónico para que, en el supuesto que se desconecte, pueda adoptarse las medidas del caso. Y el otro punto es de que si se llega a determinar si la parte que no se conecta o desconecta abruptamente está simulando o aprovechándose indebidamente del entorno virtual, se aplicará las sanciones por temeridad de mala fe. ¿Y quién va a decir esto? Porque cuando se desarrollan las audiencias virtuales, se entiende que existe un soporte de una persona de sistemas de esa corte, de ese módulo corporativo, la cual va a indicar si esa parte se desconectó abruptamente, si obedece a
problemas técnicos del Internet o lo que fuera. Se van a comunicar con él, dirá que si se va a reconectar o no, indicará los motivos y de acuerdo a eso el juez adoptará las medidas del caso. Pero si abruptamente se desconecta, el juez dejará constancia de eso en la grabación que se está haciendo para adoptarse las medidas necesarias para esto. Muy bien, ahora pasemos a lo que son las disposiciones adicionales de esa normatividad, que es, por un lado, la presentación de documentos por la mesa de partes electrónicas. Se habilitó una mesa de partes electrónica con fuerza a partir del mes de junio para la presentación de los escritos virtuales, de manera virtual. Pero, ¿cuál es el problema de esa mesa de partes electrónica? Que ustedes lo han podido compartir. En relación a otros países, puedo mencionar Argentina, puedo mencionar Chile, los escritos presentados de manera virtual vienen y tienen consigo, en este caso, la firma electrónica. ¿Cómo se hacen los documentos que emite el Poder Judicial? Aparece en la parte superior con un recuadro en el cual aparece que la firma electrónica, que la firma corresponde al juez tal o al secretario tal. Así, en otros países se da, los documentos que se ingresan vienen con esa firma electrónica. En nuestro caso, lo único que se está haciendo es de que documentos escaneados, de que documentos, hasta incluso he podido advertir, sacados en fotos, son presentados de esta manera, pero no ha habido, el punto 7, una capacitación adecuada de las Cortes Superiores a los abogados de cómo ingresar esos escritos. Entre los principales problemas que he podido detectar es escritos no claros, no bien escaneados, muchas veces los anexos corresponden a fotos, entre otro tipo de circunstancias que, por ejemplo, si se trata de una demanda, no va a permitir su calificación en dichos términos. Pongamos que es una demanda de un proceso único de ejecución o un proceso en el cual se discuta una reivindicación, un mejor derecho de propiedad, en la cual es necesario apreciarse los documentos. Y es en este caso que debemos dar el paso más allá y esta mesa de partes virtual debería apuntar hacia eso, para que genere, en este caso, no un doble trabajo, porque finalmente, ¿en qué va a derivar eso? Si el juez no ve claro el escrito, si el juez no aprecia adecuadamente ese documento que se está presentando, pedirá que se presente en físico. Y al final, todo lo que ha implicado la mesa de partes virtual no va a surtir sus efectos. Por otro lado, la notificación electrónica. La notificación electrónica, como sabemos, se impulsó también con fuerza con la modificación del artículo 155 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se le incorporaron varios literales. Y es en ese contexto en el cual, también dentro de esta audiencia virtual, el juez puede finalmente preconsultar a las partes si es que las mismas están de acuerdo que la sentencia o el auto final que se emite en el proceso puede ser notificado en dichos términos de manera virtual y no presencial, porque tengamos en cuenta un aspecto importante, que es las principales personas o actores del Poder Judicial que han sido infectados con el COVID-19 han sido los notificadores, porque son los que tienen contacto directo al dejar las cédulas de notificación. Y es una medida para resguardar su salud. Y en los primeros términos, me acuerdo cuando se inició todo esto, las demandas, como sabemos, las demandas se tienen que notificar con todo el traslado de todos los anexos y los documentos, no se puede hacer de manera virtual, a las partes porque se desconoce en este caso la casilla electrónica, se reservó al final para que ya cuando ya los notificadores pudieran habilitarse, pudiera remitirse su notificación. E incluso sigue existiendo mucha demora para la notificación de manera física. Y por eso un mecanismo que se vio porque claramente la norma procesal establecida en este caso en el artículo 155 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece de que se tiene que seguir, la sentencia tiene que ser notificada por cédula. Eso no está modificado, pero si existe un acuerdo entre las partes para esto, se puede seguir con la notificación de manera electrónica. Los plazos de la notificación para la resolución de la audiencia seguirán siendo los mismos que establece el ordenamiento procesal, que es que el acto de notificación se dé 3 días antes de la audiencia. Es claro esto. Por otro lado, se debe respetar el uso de medallas y signos distintivos para la audiencia virtual por parte de los jueces, por parte de los abogados y vistiendo el atuendo formal o semiformal, no pudiendo realizarse las audiencias ahí en vehículos en movimiento, que es otra de las cosas que se establece. Y es en ese sentido, estimados amigos, en el cual
reflexionemos en algo. He podido y se han apreciado algunas audiencias en las cuales, por ejemplo, los auxiliares de justicia, los que ayudan al juez, para esta audiencia se encuentran con las cámaras apagadas. No es una falta de respeto en este contexto de que en una audiencia ese abogado, ese litigante, no vea a la persona que le está hablando o se está refiriendo a ellos. Es evidente que sí. Y tiene que existir ese respeto por ambos lados, por parte de la judicatura y por parte de los abogados. Evidentemente que la cámara va a estar encendida en los momentos principales porque esta plataforma también tiene muchas fallas, se satura y no permite una buena transmisión si todos estamos con las cámaras encendidas y los micrófonos encendidos. Y es en ese contexto en el cual se requiere esto, se requiere de ese respeto, de poder observar a ese juez, de poder observar a ese secretario y cada uno puede apreciarse, evidentemente. Y es en ese contexto en el cual debemos reflexionar en algo. De que el aspecto relativo a la excepción de la audiencia presencial. Evidentemente este protocolo habla de que todas las audiencias tienen que ser desarrolladas de manera virtual, pero pongámonos en el supuesto en el cual la parte está en rebeldía o la parte no puede conectarse de manera virtual, no puede participar en una audiencia de manera virtual. ¿El juez puede obligarlo? Evidentemente que no. Evidentemente que no, y el órgano jurisdiccional tiene que prestarle el apoyo necesario para que esto pueda desarrollarse de manera normal, de acuerdo a la naturaleza de la audiencia. Por ejemplo, si hay que actuarse una declaración de parte o una prueba testimonial, ¿ustedes creen que sea lo más eficiente desarrollarse esto de manera virtual? Si en un interrogatorio al testigo, el juez deberá tener el control sobre ese testigo, deberá observar que el testigo declare con libertad, deberá observar la espontaneidad de su declaración para que le genere esa convicción, porque puede tener un libreto, porque el abogado o a su conveniencia le puede haber dado un papel o le están mostrando un papel en la parte trasera que no se ve de esa transmisión, y esto finalmente hace que la prueba se distorsione y no cumpla su finalidad. Evidentemente que estas audiencias virtuales también se pueden desarrollar para los peritos, ahí sí, porque principalmente en la prueba pericial se va a ratificar el contenido del informe pericial, se va, aparte de ratificar, los abogados pueden hacer las preguntas pertinentes en torno a esto, y no es necesario tanto esa formalidad como si hay para una declaración de parte o una declaración testimonial en el cual el juez tiene que tener esa observación directa, pero también tomándose en cuenta de que el juez no puede interrogar a ese testigo porque el juez no tiene una teoría del caso propia. Y las preguntas podrían derivar de que este examen directo que tiene que hacer cada uno de los abogados pueda entrometerse o favorecer y romper finalmente la imparcialidad, la capacitación inviolable. Y es en ese contexto que, y con esto concluyo, estimados amigos, pasemos a la siguiente, de los retos que tiene que afrontar el juez en estos tiempos de COVID. Por un lado, y apunto a eso, tienen que dejarse de lado las formalidades procesales y ser más flexible en cuanto al proceso. Ya les hablé en el caso de estas audiencias virtuales en las cuales el juez ha tenido que ser muy flexible, tiene que ser muy flexible para conseguir resolverse ese conflicto, porque si no se dan las audiencias, ¿qué va a generar? Que principalmente ese proceso se detenga y no pueda sentenciarse. Y todos nos encontramos cruzados de brazos en ese contexto. Y es así que una de las medidas que podría aplicarse en el supuesto caso, porque ese protocolo no se pone en el lugar de aquellos órganos jurisdiccionales que no pueden hacer estas audiencias de manera virtual, situémonos en el siguiente aspecto. En el aspecto relativo al artículo 81 del Código Procesal Civil, que si tiene que hacerse una audiencia presencial y una de las partes, pongamos, son población vulnerable, ancianos, personas que tienen algún tipo de enfermedad existente, y las cuales pueden tener riesgo de contagio, podría aplicarse tranquilamente este artículo 81 que habla de la figura del procurador oficioso, que establece que si una persona no puede comparecer frente a una situación de, por ejemplo, que se encuentre fuera del país, que estuviera ausente fuera del país, que tenga fundados motivos de temor, de amenaza, que le impidan que vaya a recurrir al órgano jurisdiccional, o se trate de una situación de emergencia, como es esta de emergencia sanitaria,
cualquier persona se puede atribuir la representación de esta parte que no puede concurrir. Y esto lo pueden hacer los abogados, y lo que va a tener que hacer la parte ya ratificarlo por escrito dentro de los 60 días posteriores. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que no se le imponga una multa. Y este puede ser un mecanismo el cual se puede emplear dentro de esta flexibilidad para que se puedan desarrollar las audiencias en este contexto. Evidentemente que si vamos a desarrollar una audiencia de manera presencial, es observando la distancia social de 1,5 metros, de que las partes estén separadas, sea una sala de audiencia amplia, la cual brinde esas garantías adecuadas, ventiladas, cambiarse esa postura formal a la cual les estoy refiriendo, estimados amigos, por una más flexible. Y para esto debe contarse con la colaboración de las partes, terceros legitimados, y apostándose a esa buena fe procesal. Y evidentemente, si vamos a desarrollar algunas audiencias de manera presencial, tiene que haber un menor número de personas en las audiencias y debiéndose estas ser ágiles, no prolongarse tanto para cuidarnos todos y evitar este tipo de circunstancias. Y hay un aspecto principal que hace que todo tenga que ser eficiente con el mayor empleo de esto, que es, se han establecido diversos mecanismos para la atención al público, como son los correos electrónicos, como también, como en el caso de mi juzgado, habilitarse números telefónicos de los propios servidores. Pero esto principalmente porque el Poder Judicial no se puso en esas situaciones. Es decir, no se puso en los pantalones, los cuales, ¿qué consecuencias le va a generar a ese secretario, a ese auxiliar que ha brindado su número telefónico para que puedan los abogados contactarse con él? Porque acá la entidad, el Poder Judicial, es el que en todos los casos debió proporcionarle un número telefónico para que se comunique con ellos. En el caso de un servidor que trabaja conmigo, hasta lo llaman a horas inadecuadas, ya hasta duda su pareja de ello, y ya definitivamente una vez que pase esto, va a tener que cambiar de número telefónico porque se genera todo este tipo de situaciones en las cuales se rompe un poco el aspecto de la privacidad al no tomarse las medidas. Pero son las medidas adecuadas porque tengamos en cuenta, no se está elaborando todos los días, se está elaborando de manera con trabajo mixto, algunos días remoto, interdiario, otros días presencial. Cuando es presencial un número menor de horas, en la última resolución administrativa que se emitió, se estableció el horario de trabajo de 9 a 2 de la tarde. Anteriormente se había establecido de 8 a 3 y se ha reducido el horario frente a este rebrote de la pandemia. Y es que se tiene que optimizar el trabajo presencial y buscar que estas audiencias virtuales, que en cierta manera han sido una respuesta y una solución frente a la atención y el requerimiento de justicia, ha servido como mecanismo para poder dar la atención que todos los ciudadanos necesitamos por parte de la justicia civil. Y esperemos también, porque es una realidad, y con eso cierro, estimados amigos, de que en el ámbito civil los expedientes no son los que no practican la oralidad, estamos hablando de expedientes voluminosos, de 5, 8, 10 o más tomos. ¿Ustedes creen que un juez va a poder resolver un expediente tan voluminoso en su domicilio? ¿Va a poderlo trasladar fácilmente? No. Va a esperar los días que le toque presencial, ir a su despacho y resolver en este contexto. Esperemos, y yo pienso que estas audiencias virtuales y este rol del juez en las mismas han apuntado a que éste sea más eficiente, a que éste sea más flexible y a que se ponga en la posición del otro. Y ha permitido también, en otra manera, a que todos puedan, en cierta manera, participar en estas audiencias y se genere de manera más fluida, de manera más eficiente, una mayor participación, un mejor aprovechamiento del tiempo y una atención a ese requerimiento de justicia, porque ya no hay que esperar tanto para una audiencia virtual. La audiencia virtual se programa de repente para las 9 de la mañana, ya no se va a dar esa mala práctica de que es que muchas veces el órgano jurisdiccional cita a las 9, recaba los documentos del secretario y posteriormente hay que esperar media hora para que se desarrolle la audiencia. En este ámbito de virtualidad, la audiencia se desarrolla a la hora señalada. Y esto también va a impedir de que haya esas demoras, que también es una falta de respeto para el litigante que acude a buscar justicia al órgano jurisdiccional. Muy bien, pasemos a la siguiente y con eso me despido. Muchas gracias por su atención y ahora quedo llano a las preguntas que me quieran formular en esta sesión. Ahí pueden apreciar mi dirección de correo si existe algún aspecto, alguna duda que quieran posteriormente formularme. Muchas gracias.
Bueno, leyendo, creo que muchos han acordado, bueno, hay medidas que se debieron adoptar, asignar un número de teléfono, como le he referido, a los servidores, para no incomodar, en este caso, la tranquilidad de su hogar, que hayan llamadas fuera de hora, pero es un aspecto en el cual nadie nos hemos encontrado preparados y bueno, consejo sería, una vez que eso termine y hasta que el Poder Judicial les proporcione, cambiar de número telefónico, que creo que es la única manera de que todos pongamos de tener la tranquilidad necesaria y la privacidad que requerimos fuera del horario de trabajo. Ya Eh, para cerrar. Doctor, buenas Sí, tardes. le escucho. Buenas ¿Cómo tardes. está? Primeramente, agradecerle la ponencia, muy interesante. ¿Cómo se va a hacer o qué criterio tiene el Poder Judicial referente a lo que, por ejemplo, en los procesos penales que estamos algunos llevando como abogados litigantes? Bueno, nos vamos ahorita con la sorpresa, ¿no? Que lamentablemente no están atendiendo al público, obviamente por la pandemia. Pero, ¿qué mecanismos están ellos realizando, en este caso, en las salas penales, sobre todo por procesos que ya estamos llevando, donde ya hemos presentado algunos recursos de nulidad, y queremos saber básicamente, a manera de poder hacer un seguimiento del expediente, si ya ha sido elevado a la Suprema? Entonces, ese es un poco de incertidumbre que tenemos algunos colegas también que nos hemos podido encontrar en este caso en el Poder Judicial. Gracias, muy amable. Nada, con el mayor gusto. Bueno, yo te puedo hablar un poco más del ámbito civil, pero se entiende de que se ha establecido diversas ventanas para la atención al público, como por ejemplo, es de que cada órgano jurisdiccional debió establecer una dirección de correo electrónico o facilitar, en este caso, un número de teléfono para el contacto respectivo, para la atención al público, darles información referida o establecida. Yo, por ejemplo, te comento, bueno, en el caso de los juzgados penales, yo te recomiendo que consultes, en este caso, a imagen de la Corte Superior de Justicia respectiva que tiene que atenderte para que te indique qué dirección de correo electrónico tiene esa sala, porque tiene que atenderse. Incluso se ha establecido el programa de citas electrónicas, en este caso citas virtuales con el juez, en el cual se puede entrevistar frente a un determinado asunto que tenga que atenderse, ¿no? Evidentemente no para alegatos, esas situaciones, porque para eso existe la situación, en la estación que es dentro de la audiencia. Pero en este caso te recomiendo, acude a imagen de esa corte para que te proporcione el número de teléfono, pero si no te dan acceso, no hay, el otro supuesto es de que acudas al órgano de control porque ese órgano jurisdiccional tiene que brindarte atención, pueden comunicarse telefónicamente, pero se tiene que dar una solución, porque se entiende que dentro de esta pandemia se sigue elaborando de manera, con las restricciones que te estoy indicando, pero se sigue elaborando y se tiene que dar una respuesta a ese litigante. Muy bien, acá hay una pregunta que veo en el chat. Si la prueba es documental en un proceso abreviado, ¿también se da la oralidad? Evidentemente, la oralidad se da en relación a todas las pruebas, pero tomando como parámetro que se trate de que se trate y guarde relación con los hechos y puntos controvertidos para que el juez pueda admitirlo. Sea un proceso de conocimiento, sea un proceso abreviado o sumarísimo, la prueba documental se va a admitir, pero evidentemente todo ello derivará en dos cosas. Si se trata únicamente de pruebas documentales y se establece así en la audiencia preliminar, el juez no va a realizar audiencia de pruebas y se puede desarrollar, en este caso, la emisión de la sentencia. Si se trata de un proceso sumarísimo, también va a ir en esos términos, pero en esta circunstancia, pongamos cómo se puede dar una prueba documental en ese contexto. Evidentemente que al generarse la notificación a cada una de las partes, estos van a tener conocimiento, pero pongamos de que se quiere presentar una prueba extemporánea. Para esto, en esta audiencia, para esto, que es una prueba documental, para esto, este medio probatorio que quiere ser ofrecido como medio probatorio extemporáneo tendría que ser presentado en la mesa de parte virtual. Y el juez, contando con ello, lo que va a hacer y va a procurar es de que se pueda también, ya todas las partes va a tener ese documento, se les pueda notificar en ese acto este medio probatorio. Si es un medio extemporáneo, lo tiene que tener la otra parte, emplear los correos electrónicos para que puedan llegar en ese momento o cualquier mecanismo que haga viable esto, o en su defecto, lo que puede hacerse también es exhibirse a través de la Cámara ese documento, ese medio probatorio, para que se diga lo pertinente. Evidentemente que si es un medio probatorio extemporáneo, si se admite en el interior de esa audiencia y existiría alguna inconformidad o alguna situación que genere
alguna cuestión probatoria de esto, correrá el plazo después de la audiencia, los 3 días, para que pueda decirse lo pertinente en torno a este instrumental. Muy bien, creo que no existe ninguna otra pregunta. Una Creo pregunta, que no, doctor. estimada. Sí, Doctor por favor, le Valdivia. escucho, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas Excelente tardes, la doctor, le ponencia. escucho. ¿Qué pasaría, Muchas doctor? Eso gracias. es un supuesto, ¿no? Porque la virtualidad, pues, nos ha tenido desde el año pasado a raíz de la pandemia. En un caso que un juzgado X señala una audiencia, por decir, 9 de la mañana, y ¿Ya? lamentablemente o por problemas X, el magistrado no puede concurrir y llama a la corte diciendo que no va a poder concurrir. Entonces la corte inmediatamente va a llamar si es el uno juzgado, llamar al número 2 para que lo reemplace en ese momento. Pero en ese momento el juez del juzgado 2 tiene otra audiencia a la misma hora. ¿Cree usted que por la duplicidad de audiencias podría postergarse o necesariamente va a tener que llevarse a cabo esa audiencia? Muchas gracias por la ¿Me pregunta. dejo Bueno, entender? sí, sí le entendí la idea. Muy bien, mire, la situación que se presenta es de que se da la situación en la cual un juez no puede realizar la audiencia por una situación, un imprevisto que pueda presentarse, y un juez de otro juzgado, de repente el juzgado contiguo, lo reemplaza Así para es. que se desarrolle esta audiencia. Bueno, acá hay Sí, dos cosas. La primera, que es, debería, y es lo que yo siempre he dicho, no es lo idóneo, no es lo mejor de que el juez del otro juzgado reemplace al juez, porque tiene sus propias audiencias programadas y hay otros aspectos. En la Corte de Lima, yo recuerdo que existe un juez supernumerario el cual va a cubrir todo eso. Y si hay que hacer estas audiencias, este juez irá. Pero ¿qué audiencias puede desarrollar y cuáles no? Principalmente yo me refiero a aquellas audiencias en las cuales no se va a dar, no se va a generar una actuación probatoria. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta lo previsto por el artículo 50, inciso séptimo del Código Procesal Civil, el juez que desarrolla la audiencia de pruebas es el juez que va a sentenciar. Y si ese juez no realizó la audiencia de pruebas, lo que va a acontecer es de que ese juez tenga que repetir esa audiencia o tomar cualquier otro tipo de medida en ese concepto, en ese contexto, ¿no? Pero pongámonos en el contexto de la oralidad. Si se da esa situación, yo considero de que en este aspecto, si existe un módulo corporativo de litigación oral, se le tendrá que reprogramar la audiencia. Yo considero que es así para que ese juez mismo pueda sentenciarlo, porque por lo general, si es un juzgado que no aplica la oralidad, lo que va a generar es de que no lleve la audiencia porque se le puede cruzar como solo referido, entre otro tipo de aspectos. Pero lo pertinente, si es una audiencia de pruebas, es como le digo, que lo haga el mismo juez que lo va a sentenciar para que no exista o se pueda imputar algún tipo de circunstancia que haga que ese proceso pueda generar algún tipo de nulidad posterior. Ese sería mi comentario en relación a lo que usted refiere. muchas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, Kenia, creo que nos quedamos ahí. Sí, doctor. Nuevamente, No hay más preguntas. agradezco a la escuela. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy dentro de esta conferencia de manera virtual y quedo siempre a disposición de la escuela para cuando me requieran. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos.